Bien, buenos días para todos nuevamente. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, solamente en base a esta función vamos a tratar de responder estas tres preguntas y vamos a llegar a una conclusión bastante interesante que es justamente el tema de hoy. ¿Qué es una función continua y cuándo una función es continua y cuándo no? ¿Y qué se puede hacer cuando la función no sea continua? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos entonces esta función f de x, la que estamos señalando aquí. Esa f de x es x al cubo menos a al cubo sobre x menos a. Sebas, buenos días. Buenos días, Jorge. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿existe f de a? Es decir, ¿existe la función si la evaluamos justamente en ese valor de a? Entonces, para responder la pregunta, pues tendríamos que arrancar diciendo que f de a es igual, y recuerden que cuando yo evalúo una función en cualquier valor, esa x cambia por el valor al cual lo estoy evaluando, en este caso es a. Es decir, que en vez de escribir x al cubo menos a al cubo, lo que vamos a tener en realidad es a al cubo menos a al cubo, porque cambiamos la x por a. Y lo mismo en el denominador. X menos A, bueno, en vez de X la cambiamos por A. Y si nos damos cuenta, entonces aquí tenemos eh, X al cubo, perdón, A al cubo menos A al cubo, que nos va a dar cero, porque son los mismos valores. Y lo mismo en el denominador. A menos A nos da cero. Quiere decir entonces que esa función f evaluada en A no existe. Entonces voy a escribir exactamente. F de A no existe. Hasta el momento no podemos decir cuánto vale la función cuando es evaluada en ese valor de A. Entonces ahí respondimos la primera pregunta. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda o algún comentario que hacer. O pasamos a la segunda pregunta. Bien, entonces pasamos a la segunda pregunta. Dice, demuestra que analíticamente el límite cuando x tiende a de f de x sí existe y vamos a calcular el valor al cual tiende esa función cuando x tiende a. Entonces vamos a hacer límite cuando x tiende a de f de x, pero recordemos que f de x es x al cubo menos a al cubo, se me olvidó el menos a al cubo, sobre x menos a. Bueno, yo ya sé que si lo evalúo directamente en a, me va a dar cero sobre cero. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es factorizar este numerador. Aquí tenemos una diferencia de cubos. Vamos a recordar cómo se factoriza la diferencia de cubos. Entonces, si tenemos a cubo menos b cubo, Sebas, hola, dime. y eso que estamos haciendo ahora no lo pudimos hacer en el punto anterior. En el punto anterior, lo que pasa es que tú la función tal cual como la tienes, así la tienes que manejar. No la puedes modificar. Mientras que cuando le aplicas el límite, tú lo que estás haciendo es un análisis de qué valores posiblemente esté tomando la función. Entonces, digamos que estamos hablando de dos conceptos distintos. Coger la función y evaluarla en un punto es coger esa función así tal cual como está y evaluarla sin modificar su forma. En el límite sí podemos hacer como ese tipo de cambios, digamos. Sí le podemos hacer ciertas transformaciones para indagar, saber, averiguar a qué valor tiende la función cuando x tiende a cierto valor. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, sí, señor, muchas gracias. Con gusto. Bien, entonces íbamos aquí, estaba recordando lo que era una diferencia de cubos. Habíamos dicho que una diferencia de cubos se factorizaba con dos paréntesis y que para eso teníamos que encontrar entonces
la raíz cúbica de a al cubo, que nos da justamente a, la raíz cúbica de b al cubo, que nos da justamente b, y entonces ya con esos elementos ir completando aquí. Tendríamos en el primer paréntesis simplemente a menos b, y en el segundo paréntesis tendríamos el primer término, o sea, a elevado al cuadrado. Luego aquí sigue más el producto de ambos términos, es decir, a por b. Y de último tendríamos más el segundo término, o sea, b, pero elevado al cuadrado. Esta sería la factorización entonces de una diferencia de cubos. Esto llevado al ejercicio que estamos haciendo, o sea, al término x cubo menos a cubo, digamos que sería lo mismo, solo que en vez de a y b tendríamos x y a. Entonces voy a copiar este límite, ponerlo aquí, pero aquí vamos a hacer la factorización. Ya sabemos que esto nos da con dos paréntesis. Entonces, la raíz cúbica de x al cubo es x, menos la raíz cúbica de a al cubo es a. Y con estos dos términos llenamos el segundo paréntesis. Aquí dice que vamos con el primer término al cuadrado, aquí el primer término es x al cuadrado, más el producto del primero por el segundo, es decir, xa o ax, como lo quiera poner, el orden de los factores no altera el producto, más el último término al cuadrado, en este caso a cuadrado. Y entonces aquí me sale justamente el término x menos a, que es el mismo que tenemos en el denominador, los cuales pues podemos cancelar. Cancelamos x menos a con x menos a y ya podemos entonces entrar a evaluar. Esto va a ser igual, ya no voy a escribir el límite cuando x tiende a, porque ya voy a entrar a evaluar de una vez. Vamos a evaluar en esto que nos queda, en esto. Si vamos a evaluar ahí, quiere decir entonces que todas las x las iríamos a cambiar por a. Aquí tendríamos a cuadrado y aquí tendríamos a por a. Bien. Y entonces esto va a ser igual a cuadrado más a por a, que nos da nuevamente a cuadrado, más la última a cuadrado. Y bueno, si sumamos esto, que está 3 veces, pues nos daría 3a elevado a la 2. Entonces aquí nos dimos cuenta que la función evaluada en a no existe, pero el límite sí existe. Y es más, nos dio un valor, que es 3a cuadrado. Entonces, vamos a dar la respuesta de una vez a la segunda pregunta. El límite sí existe y da como resultado 3a cuadrado. Bueno, se va a pegar aquí, 3a cuadrado. Entonces nos dimos cuenta, vuelvo y repito, que la función evaluada en a no existe, pero el límite sí existe. Y ya entonces voy a entrar a responder por qué suceden estos casos. ¿Qué pasa con estas funciones? ¿Qué sucede cuando la función no existe en el valor, pero el límite sí? Entonces, ahí es cuando entramos al tema de hoy, a la continuidad, continuidad de una función. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir una función para que sea continua? Cuando hablamos de continuidad en una función, quiere decir que esa función no tiene, digamos, interrupciones en todo el trazo. Me explico. Supongamos que tenemos aquí el plan, tenemos el plan y va a trazar dos funciones. Vamos a trazar una función con rojito, supongamos esta función, así, tal cual, esta función.
que la voy a llamar f de x. Así. Y voy a trazar una función con azulito. Esta función que va a ser más o menos parecida, pero aquí le va a dejar un hueco. Y le vamos a trazar este pedazo. Bien. ¿Qué diferencias hay entre la función f de x y la función g de x? Que cuando usted evalúa g de x en un punto indeterminado, ¿no? Exactamente. Entonces aquí, bueno, voy a suponer que este es el valor a, ¿cierto? Y entonces me doy cuenta que si yo me voy acercando a por izquierda o por derecha, aquí en la función azul ocurre un problema. Es que hay un hueco, hay, digamos, como un punto que no está definido. A diferencia de la función f de x, que esta función, si yo la voy a trazar, observen que yo la puedo trazar sin necesidad de levantar el lápiz, sin necesidad de hacer algún pequeño salto. Mientras que la función azul, cuando yo llego aquí, me toca pegar un pequeño brinco, porque esa función en ese valor de a justamente no está definido. Bien, y voy a pintar otra función con colorcito verde, una función que nosotros vimos muchas veces, que eran más o menos como esto, y que venían por aquí también. ¿Quién se acuerda de ese tipo de funciones? ¿Qué tenían estas funciones? Asíntotas. Las asíntotas, muy bien, las famosas asíntotas verticales. Esta la voy a llamar h de x. Entonces tenemos tres casos. Tenemos un caso, el rojo, cuando la función es continua. Tenemos un caso como el azul que tiene una discontinuidad en un punto específico, ¿cierto? Y tenemos una función como la verde, que es h de x, que esta sí tiene una discontinuidad muy grande. Porque para yo poder trazar esta función tuve que haber pegado un salto bastante grande, pues valga la redundancia. Entonces, vamos a definir cuando una función es continua. Entonces decimos que una función es continua, voy a escribir aquí, una función es continua cuando se cumplen las siguientes condiciones. Bueno, aquí me falta definir algo adicional. Una función es continua en A, en un valor A cualquiera. Vamos a poner entre comillitas inclusive para que no nos confundamos. Así. Una función es continua en A cuando se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición. Bueno, la primera condición es que f de A exista. Sería la primera condición. Que f de A exista. Por ejemplo, en la función roja, si yo evalúo en A, me va a dar un valor. Mientras que si yo lo hago en la función azul, no me va a dar. Tenemos un hueco aquí. Bueno, segunda condición. Segunda condición. La segunda condición dice así. X tiende a... Oye, esto me quedó metido donde no es. Aquí. Ahora sí. La segunda condición es que el límite cuando x tiende a de f de x también existe. Así que la segunda condición. Límite cuando x tiende a de esa función f de x también existe. Esa es la segunda condición. Y la tercera y última condición es que ambos, tanto el límite como la función, deben tomar el mismo valor. Es decir, dice aquí, Dios mío, perdón. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x tiene que ser igual a f de a. A f de a.
Así, es decir, el valor que tome el límite tiene que ser el mismo valor que tome la función evaluada en ese valor A. Esta sería entonces, como dijimos, la tercera condición. Ahí tenemos ya las tres condiciones que se deben cumplir. Entonces, por ejemplo, en el caso que nosotros hicimos aquí, en este primerito, nos dimos cuenta que f de a no existe, pero el límite sí. Entonces podemos decir que la función es discontinua o tiene una discontinuidad, porque cumple con el segundo criterio, pero no cumple con el primero, porque f de a no existe. Ahora, hay casos en que ni f de a existe ni el límite existe. ¿Qué sucede en esos casos? O bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Entonces, voy a definir aquí lo que sucede. Entonces, si se cumplen las tres, la primera, la segunda y la tercera condición, la función es continua en ese punto. Pero si se cumple la segunda, pero no la primera, entonces, si se cumple la segunda condición, pero no se cumple la primera condición, es decir, se cumple que el límite existe, pero la función evaluada en ese punto no existe, entonces decimos que f de x tiene una discontinuidad evitable. Se puede evitar. Ahorita miramos cómo se puede evitar esa discontinuidad. Ahora, si no se cumple la primera condición, no se cumple la segunda condición, entonces f de x tiene una discontinuidad inevitable. Entonces, voy a poner aquí dos funciones donde miremos justamente estos dos casos. Bueno, la del primer caso de que si se cumple la segunda, pero no la primera, ya lo vimos, que fue el primer ejemplito que hicimos. Pero pensemos en esta función. F de x igual, y vamos a poner aquí, bueno, supongamos 1 sobre x, sencillito. Y vamos a tratar de evaluar esto, evaluarlo en x igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Entonces, si yo me vengo para la función y hago f de 0, me doy cuenta que esto me daría 1 sobre 0, cambiando la x por 0. Esto me daría, ¿cuánto? 0. No. No, no, no. No error matemático. Pues Cero. no está definido. No está definido. Una división por 0 no está definido. Si me hubiera dado 0 sobre 0 sería una indeterminación. Pero esto ahí tal cual como está, no está definido. Bueno, ahora entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0. A ver qué sucede. Si podemos tratar de evitar esto. Entonces, límite cuando x tiende a 0, x tiende a 0, de f de x, es decir, de 1 sobre x. Así. Entonces, aquí me pongo a pensar, bueno, ¿cómo elimino yo ese no está definido? El problema es que aquí no podemos factorizar, no podemos simplificar, no hay términos semejantes para sumar o restar. Entonces, no tenemos aquí cómo eliminar nada. De hecho, esta fracción aquí, tal cual como está, es irreducible. O sea que no puedo aplicar ningún caso que me permita, digamos, eliminar ese problema. Entonces, lo único que me queda es evaluar. Me quedaría entonces 1 sobre 0.
lo cual, bueno, también podemos decir que no está definido. Entonces aquí me doy cuenta que f de 0 no existe. F de 0 no existe. Y en esta parte, el límite tampoco existe. Bien. Entonces, aquí es donde no se cumple ni la primera ni la segunda. Entonces decimos que tiene una discontinuidad inevitable. O sea, esa discontinuidad no se puede evitar. O también la llaman discontinuidad de salto. Bien, también la llaman de salto. Bien, entonces observen que respecto al primer ejemplo que yo hice, que fue el de arriba, en este de aquí arriba, en este no existía la función, pero sí existía el límite. Entonces, esta discontinuidad de esta función sí se puede evitar. ¿Cómo la vamos a evitar? Redefiniendo la función. ¿Cómo se redefine la función? Entonces, vamos a venir por acá abajito y voy a poner aquí lo siguiente. Si la discontinuidad es evitable, podemos redefinir la función de la siguiente manera. Y voy a tomar el ejemplo que hicimos desde el principio. Al principio habíamos visto que la función era f de x igual, la primera que hice, el primer ejemplo que hice, era x al cubo menos a al cubo sobre x menos a. Sabíamos que esta función estaba definida para todos los reales, el dominio eran todos los reales, el dominio de f de x eran todos los reales, igual a todos los reales, menos ese valor a, porque ahí era donde se generaba la discontinuidad, ¿cierto? Menos el valor de a. Cuando lo evaluábamos en a era donde estaba el problema. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como el límite sí existe, bueno, habíamos dicho, f de a no existe, pero el límite sí. El límite sí existía. O sea que la discontinuidad era evitable. Evitable. Entonces, ¿cómo la vamos a evitar? Bueno, entonces voy a decir aquí, f de x va a ser igual, voy a abrir un corchete, y vamos a escribir entonces la función. La función era x al cubo, perdón, esto va en fracción. Perdón, estoy utilizando el comando que no es. Este no, este sí. Ahora sí. F de x es igual. La función normalita, la en fracción, esto es al cubo, x al cubo, menos a elevado al cubo, sobre x menos a. Y x, y lo voy a poner con el simbolito de distinto de a. Es decir, le estoy diciendo al que vea esta función, vea, coja esta forma y evalúela para cualquier valor, siempre y cuando x sea distinto de a, que no sea el valor de a. Y le voy a poner otra condición, que va a ser 3a al cubo en caso de que quiera tomar ese valor de a, si x es igual a a. ¿De dónde salió este valor? ¿Quién recuerda dónde sacamos este resultado? Límite. Del límite. Límite. Del límite, muy bien. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciéndole a la persona es lo siguiente. Y me voy a concentrar aquí en la función azulita, esta azulita. Esa función azul es continua en todos los reales, menos en A. Entonces, le estoy diciendo, vea, si usted quiere coger cualquier valor distinto de A, supongamos por acá o por acá, cualquiera, el que usted quiera tomar, listo, la función va a ser esa, la que le dimos desde el principio.
la de x al cubo menos al cubo sobre x menos a. Pero si usted la quiere evaluar en a, entonces el resultado va a ser 3 a cubo. Es como si yo estuviera llenando este hueco que había desde el principio. Así, tal cual. Entonces, lo que hice fue ponerle la tapa a ese huequito y básicamente entonces ya la función me queda continua. Ya si yo me vengo caminando por toda esta línea de la función, cuando llegue a este hueco que había, me voy a dar cuenta que ese hueco ya está tapado y puedo continuar sin necesidad de pegar algún salto. Entonces, lo que hice fue, vuelvo y repito, redefinir la función diciendo, para cualquier valor distinto de a, la función es la que vieron desde el principio. Pero si la queremos evaluar justamente en ese valor a, el resultado tiene que ser este, por obligación. No sé si fui claro con la explicación, chicos. Lo último, ¿me lo repites por favor? Listo, te lo voy a repetir, pero entonces te lo voy a repetir con otra función. Pues con otro ejemplo. Vamos a coger esta función. F de x, una muy parecida a la que estábamos trabajando, pero ya para que nos la vayamos a graficar y toda la cosa. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué pasa si yo evalúo esta función en x igual a 1? ¿Qué sucede? Da 0 sobre menos ¿Va, 1. va a qué? Da 0 sobre 0. Da 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces, si yo hago f de 1, esto me daría entonces aquí 1 elevado a la 2, ¿cierto? Menos 1 sobre x menos 1, pero x la cambiamos por 1, entonces 1 menos 1, así, listo. Esto me daría entonces 0 sobre 0. Entonces podemos decir que f de 1, y perdón, f de 1 no existe, ¿cierto? Entonces, la primera condición no se cumple. Ahora vamos a mirar si el límite existe. Entonces, ponemos aquí límite. Uy, aquí, límite cuando x tiende a 1 de la función, que en este caso sería entonces x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Bueno, ya sé que esto me va a dar indeterminado, entonces lo que voy a hacer es factorizar. Voy a factorizar ese límite. ¿Qué caso de factorización puedo aplicar ahí en el numerador? Diferencia de cuadrados. Muy bien, una diferencia de cuadrados. Entonces esto lo voy a cambiar por dos paréntesis. Ya sabemos que agregamos las raíces. Raíz de x a la 2 es x, la raíz de 1 es 1. Y me sale entonces la expresión que podemos eliminar, que en este caso sería x menos 1 y x menos 1. Me queda simplemente el x más 1, ¿cierto? Es igual a x más 1, pero se supone que x tiende a 1. O sea que esta x la podemos cambiar por 1. Y a 2. Entonces, 1 más 1, que eso nos da entonces 2. Quiere decir que la función no existe en 1, pero el límite sí. O sea que esa discontinuidad es evitable o inevitable. Editable. Evitable. Muy bien. Entonces redefino la función. F de x va a ser igual a... Entonces la primera parte que nos habían dado era x a la 2 menos 1 sobre x menos 1. Y x es distinto de 1. O sea, puedo evaluar esta función normal sin ningún problema desde que x no sea 1. Pero si x vale 1, entonces vamos a decir que esa función toma un valor de 2. 2 si x es igual a 1. Lo que hice fue darle a la función el resultado del límite. Esa función va a valer 2 si x es igual a 1, porque no la puedo evaluar aquí arriba. Si la evalúo aquí arriba, inmediatamente me da 0 sobre 0. Y entonces, para que vean el por qué yo puedo redefinir esa función de esa manera, vamos
Vamos a sacar aquí al señor Desmos y vamos a hacer la gráfica de esa función. La gráfica de la función era ya la 2 menos 1 sobre x menos 1. Ese está recto. Y observen lo que sucede cuando yo trato de acercarme a 1. Estábamos haciendo el límite cuando x tiende a 1, es decir, a este valor. Si yo me acerco por izquierda o por derecha, lo que haría la función sería esto. Empezar a acercarse a un valor que tomaría una altura de 2. Observen que si vengo bajando por aquí, también la función se va acercando a una altura de 2. Pues si vengo por acá, va subiendo a una altura de 2. Pero ¿qué pasa cuando llego justamente al 1? Aquí. Me dice que está indefinido. Y miren que ahí está el hueco. Cuando yo estoy parado justamente en 1, ahí está el hueco. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí, sí se ve, Sebastián. Ok, perfecto. Entonces, aquí, bueno, para cualquier valor de x tomamos esta función. Pero si yo quiero que esta función me quede completamente continua, que no haya este hueco, entonces lo que hago es decirle a la función, bueno, si quieres tomar el valor de 1, si usted quiere tomar el valor de 1, o sea, para x igual 1, el resultado para usted obligatoriamente tiene que ser 2. O sea, llenamos el hueco. Y ahí ya la función me queda continua. Ya cuando paso aquí por la función, bueno, aquí todavía me la muestra indefinida, pero ya sabemos que tiene que tomar este valor que nosotros le dimos. Bien, ¿dudas hasta el momento, chicos? Ninguna, todo No claro. seas. Todo claro. Maravilloso. Listo, chicos. Esa era la clasecita de hoy. Entonces ya sabemos cuándo una función es continua, cuándo una función tiene una discontinuidad que sea evitable. Quedaríamos pendientes por ver cuándo la discontinuidad es inevitable o cuando es una discontinuidad de salto, que ya es así, no la podemos, digamos, remediar. Eso ya entonces lo vemos el día de mañana en la clasecita que tenemos a las 11 de la mañana. Listo. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Y nada, un abrazo y un Gracias. saludo muy grande. Besos. Sebas. Hola, dime. Hola. Muchas Muchas gracias, gracias profe. por la clase. Ok, saludos a todos. Ay, activó la cámara, Qué man tan Ah. bonito. María. Bueno, besos y abrazos para todos. Chao, Sebas. Chao,